Quiero saludar a las personas que nos están sintonizando, que se fueron enlazando, conectando. Reciban desde aquí, desde su casa, Fuente de Vida, Restauración Familiar, un fuerte abrazo, un saludo. Nos da mucho gusto contar con su preferencia cada 8 días. Así que, si tú eres de esta ciudad, también de aquí de Pátzcuaro, Michoacán, México, te invitamos a que nos puedas acompañar y unirte con nosotros de manera presencial en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Expropiación Petrolera, número 26. Aquí te esperamos todos los sábados a las 5 de la tarde, y los miércoles tenemos la oración y el discipulado a partir de las 5 de la tarde. Así que vas a ser muy bienvenido o muy bienvenida. También a todos los presentes, nuevamente les saludo desde aquí, desde su casa Fuente de Vida. Les damos la bienvenida. Habrá personas que nos visiten por primera vez. Si eres tú que por primera vez estás aquí, levanta tu mano, solamente queremos saludarte. Pero si ya todos son de casa, pues un abrazo. Y pues vamos a iniciar. Con la palabra, ¿sí? Y pues toma tu libreta, toma tu Biblia, para que estés tomando tus notas de lo que Dios va a hablar hoy. Yo quiero hablar de un tema muy importante para nuestras vidas como cristianos, como personas que hemos recibido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Es muy importante este tema que vamos a ver hoy, y esto está basado en el libro de Santiago, en el capítulo 2, desde el versículo 14. Por allí, si lo vas leyendo conmigo, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? Por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Yo quiero hablar de esto. Yo quiero que tú te veas y te examines de esto que voy a compartir. ¿Cómo es tu fe? Una pregunta. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo desarrollas tu fe? ¿Cómo actúa tu fe en el día a día? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero empezar a desarrollar. Y quiero primero definir lo que es la fe. La palabra fe viene de una palabra griega que es pistis, ¿sí? Que quiere decir creer o convicción en Dios o en Cristo. Entonces, fe es ¿qué? Creer. ¿Creer en quién? En Dios o en Cristo. Entonces quiero ir definiendo primeramente lo que es fe. Entonces, si tú te vas a un diccionario del griego, eso es lo que vas a encontrar allí. Porque esta parte que estamos viendo ahorita de Santiago fue escrito en griego. Entonces hay que buscar la raíz original para saber de qué está hablando. Entonces, esta palabra fe no puede estar separada, van juntos porque fe es ¿qué? Creer. Y estas no pueden estar separadas. ¿Sí? Van juntas. Ahora, la palabra fe también es importante que entendamos que es la confianza, escúchame, para el creyente es la confianza puesta en Dios por su palabra. Entonces tú y yo, nosotros tenemos que entender que fe es la confianza en ¿quién? En Dios puesta en su palabra. No se te olvide. ¿Cómo la tenemos que considerar nosotros? Nuestra confianza puesta en Dios por su palabra, en lo que Él ha establecido. Eso es fe. Bien. Ahora, yo quiero ir desarrollando esto que leímos. ¿A qué se refería el apóstol Santiago cuando habló de esto? Porque nosotros sabemos un versículo, Efesios capítulo 2, verso 8. Nosotros sabemos este versículo, muchos no lo sabemos hasta de memoria, porque por gracia sois, por medio, y es por medio de vosotros, pues es don de Dios, verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Me dejas el versículo 8, por favor? Entonces, nosotros tenemos o hemos recibido por gracia es una gracia de Dios, es algo que tú y yo no merecíamos, pero esa salvación se obtiene por la fe en ¿quién? En Jesús. Es por la obra de ¿quién? Por la obra de Jesús que tú y yo tenemos salvación. Es por su sacrificio en la cruz, por lo que Él hizo, por la obra de Él que tú y yo tenemos la salvación. Por tener puesta nuestra fe en Él. Entonces no es por nuestras obras. La salvación es por gracia y que viene de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, ¿por la obra de quién? Por la obra de Jesús.
por su sacrificio. No es por las obras tuyas o mías que vamos a obtener salvación. Pero eso no quiere decir que no tenemos que hacer obras, como dice aquí el escritor Santiago. Porque la salvación solamente se obtiene por el sacrificio de Jesús cuando tú pones tu fe en Jesús. Entonces, tú y yo hemos sido salvados para hacer buenas obras, para obedecer a Dios. Entonces, la salvación es por la obra de Jesús. Ahora, si tú te vas para ir cerrando esto, me vas poniendo segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17, por favor. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, ¿para qué? Para toda buena. Es decir, que tú y yo somos salvos para vivir haciendo obras buenas, obras que están escritas en la palabra de Dios. Para eso tú y yo somos salvos, no para que nuestras obras nos salven, sino pues por la obra que Jesús hizo en la cruz, que tú y yo tenemos salvación y es por su gracia. Si vamos entendiendo. Pero no quiere decir que entonces no voy a hacer obras. Pues no, mis obras que yo pueda hacer, por mucho que haga, esas no me salvan. Si yo no acepto la obra de Jesús, o no lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, porque finalmente Dios me llamó a ser enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Es que si yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, es que yo voy a hacer las obras que Él a través de su palabra me dejó, que yo lea la Biblia, porque me lo dejó para hacer buenas cosas, pero las obras no. Y esos son versículos que mucha gente lo ha malentendido. ¿Sí? Ahora, tenemos que hacer esas cosas sí porque soy salvo. Y yo soy salvo por Cristo, o Dios me salvó para vivir en buenas obras, haciendo buenas cosas que agraden, cosas que honren a nuestro Dios. ¿Sí? Mira, me pones primera de Timoteo 5:10. Primera de Timoteo 5:10. Que tengas testimonio, ¿qué? Tu testimonio tiene que ser de buenas. Tú tienes que ser un buen testimonio, tienes que ser un buen padre. Es decir, que tú seas esa persona que ame a tu esposa, a tu esposo, que atiendas tu casa, tus obligaciones, tus necesidades como persona. Las obras que tú haces, esas deben de ser testimonio en buenas obras. ¿Sí? En buenas obras. Si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena. ¿Sí te das cuenta? Es decir, todo lo que Dios manda. Pero son buenas obras y ellas tienen que testificar que efectivamente nosotros somos salvos, que tenemos a Cristo en nuestras vidas, pero en todo campo, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, se tiene que ver tu testimonio de buenas obras. Pero yo hago esas obras porque soy ¿qué? Salvo, porque soy hijo de Dios. No para que hay gente que no ha aceptado a Jesús y se la pasa haciendo obras para salvarse, pero aunque haga buenas obras, si no acepta el sacrificio de Jesús y acepta a Jesús como Señor y Salvador, no es salvo, porque
la salvación solamente viene por la obra de Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Pues hay que separar, ¿sí? Pero tú y yo fuimos creados, hemos sido escogidos por Dios para buenas obras, ¿sí? Ok. Ahora, Segunda de Tesalonicenses 2:17, ¿me pones? Ahí está. Dice: consuele vuestros corazones y os confirme en toda, ¿qué? Buena palabra, ¿qué? Y obra. Ahora vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a qué dice Jesús. Juan 5:36. Evangelio de Juan 5:36. Todavía no he desarrollado el tema que quiero desarrollar, pero quiero que entiendas esta parte para que no confundas. Está hablando Jesús. Jesús dice: mas yo tengo mayor que el de Juan. Porque el qué? Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya. Es decir, Jesús también realizaba buenas ¿qué? Acciones, que son buenas obras, en obediencia a quién, a su Padre que lo había enviado. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio con nuestras obras. Ellas tienen que dar testimonio de que efectivamente nosotros somos salvos, que efectivamente nosotros somos hijos de Dios por la manera como vivimos. Es decir, que la fe nunca puede estar separada de las obras, de hacer buenas cosas de acuerdo a las cosas que dice la palabra de Dios. Pero ya fuimos salvos por la obra de Jesús al aceptar y reconocer a Jesús como Dios, Señor y Salvador. Amén. Entonces tú solamente lo haces en obediencia a Dios, para dar buen testimonio de que eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Entonces mucha gente no ha entendido esta parte, ese versículo, y por eso yo quiero hablarte de esto. ¿Te acuerdas cómo se llamó el tema? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Ok. Ahora, de acuerdo a lo que fuimos leyendo en el libro de Santiago y que comenzamos en el versículo 14, enfócalo nuevamente, ponme el versículo 14 por favor. Entonces ya entendimos fe. Dice: hermanos míos, lo voy a leer nuevamente. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Ok? Primeramente, te voy a definir lo que escribe aquí Santiago, la palabra obras. Es una palabra griega. Es ergón. Escúchame. La palabra griega llamada, o que quiere decir, o que se pronuncia ergón. ¿La palabra qué? Obra. Eso es lo que, aquí esto cuando dice que tiene obras, eso es a lo que se está refiriendo. Aquí el escritor habla de esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Trabajo, tarea,
accionar, hacedor. Eso es lo que está implícito allí. Es una persona que trabaja, que hace las cosas, que hace la tarea. Por eso Jesús dijo que las obras que él hacía daban testimonio de las cosas que le mandó a hacer ¿quién? Su Padre. Entonces él estaba cumpliendo el trabajo, la tarea, las acciones de lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces cuando el escritor Santiago está escribiendo esto, que si tú tienes fe y no tienes obras, no haces nada de lo que está establecido allí, de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Nuevo Testamento. Es muy importante empezar a ubicar y visualizar esto. Entonces, por eso te decía, ¿cómo está tu fe? ¿O cómo es tu fe? ¿Cómo accionas tu fe? ¿Cómo trabajas tu fe? ¿Cómo ejercitas tu fe? Pero tú tienes que entender que la fe no puede estar separado de las obras. Y la obra de lo que Dios nos está hablando aquí es trabajar, hacer la tarea, ser una persona que hace las cosas que se le está encomendando hacer. Ahora, mucha gente dice que tiene fe, pero no trabaja en las cosas de Dios. Piensa por un momento qué estás haciendo en la iglesia, en la obra del Señor. Entonces la fe, sin obra, sin el trabajo, en la obra del Señor, ya ahí vimos que es una fe ¿qué? Entonces mucha gente, pues sí, pero ¿qué estás haciendo? Porque la fe en lo que dice él, obras, es trabajar, es hacer la tarea. Y te acuerdas de lo que ya vimos, que vamos a dar cuentas de lo que hicimos en la obra del Señor, porque no me sirves a mí, le sirves al Señor y a su pueblo, para que la obra del Señor siga aumentando y siga avanzando. Pero hay mucha gente que dice tener fe, pero no tiene nada de obras. No hacen nada en las cosas del Señor. Entonces yo no puedo decir que tengo la fe, pero ni voy a la iglesia, no me discipulo, no comparto, no oro, no leo, etc. No soy un buen esposo, no soy un buen padre, no soy un buen hijo, no tengo responsabilidad, no hago las responsabilidades que Dios me encomendó, como ser la cabeza de la casa y el proveedor, ser la persona que trabaja y que provea, independientemente de que trabaje mi esposa. Yo tengo que cumplir, y eso es fe, una persona que trabaja en las cosas que papá me mandó a hacer. No puede ser una mujer que diga tener fe y es una persona que no cumple con sus responsabilidades en la casa. Por eso ahí vimos lo que es la fe, que cría a sus hijos, que atienda a su casa, que sea humilde, que haga caridad, etc. Le estaba hablando a la mujer. Entonces no puede ser, o sea, hay personas que lo están evadiendo y han sido cómodos o cómodas para no cumplir la tarea, el trabajo en la cual dice que eso es fe. Eso es la fe. Por eso es cómo está tu fe, cómo la estás ejerciendo tu fe. Bien, es más, Jesús lo habla también aquí, en Juan 5:20, me pones por favor. Dice, porque el Padre ama al Hijo
Y le muestra todas las cosas que él hace. ¿Y mayores qué? Obras. Esto es la misma parte de lo que escribió Santiago. Que éstas le mostrarán, de suerte que vosotros os maravilléis. Habla de trabajo, habla de accionar, habla de hacer tarea. Santiago 1:25 también nos lo vuelve a hablar acerca de lo mismo. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, Santiago 1:25, mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de ¿qué? ¿Hacedor de la qué? Este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces ahí habla también de las obras, de no solamente escuchar lo que dice la palabra de Dios, saber lo que dice la palabra de Dios, pero no hace nada. No es un hacedor, no es una persona que trabaje en la obra, en lo que Dios nos mandó a hacer. Como persona, como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, de ahí se va. En la iglesia, porque Dios nos llamó a todos ¿a qué? A servir, ¿o no? Di conmigo, Dios te llamó a servir. ¿Qué te detiene? Entonces, no podemos evadir lo que es. ¿Y eso es qué? Fe. La fe se demuestra por tus obras, por tus hechos, ahí como dice en su hecho. Una persona que no solamente, no es necesario que lo cante, sus hechos lo demuestran. Y es una persona que tiene fe. Es una persona que si tú lo ves siendo un buen esposo, dice, ese es un hombre de fe. Una buena esposa que atienda todas las cosas que le corresponden, el varón que haga las cosas que Dios le mandó, ese es un hombre de fe, una mujer de fe. Si ves a un joven que honra a sus padres, que no le da problemas, ese es un joven de fe. Pero si son desobedientes, manipuladores, generando problemas, entonces no es de fe, porque no hay obras, no está trabajando en la tarea que Dios le encomendó. Muchas veces trabajamos en muchas otras tareas que yo no digo que no las hagas, pero esta es otra tarea muy importante en tu fe cristiana, como hijo, como hija de Dios. ¿Sí entendemos? Ok. Ahora vamos a regresar otra vez a Santiago, capítulo 2, verso 14. Ahora, ¿sabías que Jesús siempre estuvo trabajando en las cosas de su Padre? Y eso lo vemos en Lucas 2:49. Jesús nos lo demostró siempre, aún desde niño. ¿Sí? Dice ahí, entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús se le perdió a sus padres, a José y a María? Y estuvo en el templo cuando tenía aproximadamente 12 años. Entonces entonces Él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús nos demostró que era un hombre que trabajaba en las cosas que su Padre le encomendó hacer. Y hoy en día hay muchos cristianos
que no tienen obras, no están trabajando en las cosas que papá les pidió hacer. Yo espero que estos versículos nos confronten un poquito, ¿sí? Y vamos a regresar así, perdón, te dije, Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿de qué va a aprovechar si uno dice tener fe pero no hace nada? Y ya vimos que esa palabra de obras en el original griego es trabajo, es tarea, es hacer, ¿sí? Verso siguiente. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? Aquí está hablando de personas. Aquí está enfocando una parte del escritor Santiago, el apóstol Santiago, diciendo: bueno, si tú ves a una persona que se acerca y si le convidas para comer, pero se va y no le das cosas que ocupan, ¿qué aprovecha? Hay muchas personas que no hay misericordia. Tenemos ya 15 días la canasta de misericordia, y la misericordia es ayudar al hermano, al necesitado, a aquella persona que tiene necesidad. Y tenemos la canasta de misericordia. Yo le doy gracias a Dios por los que han aportado, y yo sé que Dios nos va a ir bendiciendo más. Pero hay que ayudar a las personas en lo que podamos. Por eso vuelvo a decirte, cuando tú vengas, tráete, pues si te sobra, tampoco es una cosa de obligación, ¿sí? O que sientas que se te exige, no. Pero yo creo que esta es una parte donde tenemos que mostrar que la iglesia Fuente de Vida tiene misericordia con el necesitado y que podamos ayudarle, ¿sí? Con algo. Verso 17, por favor. Dice: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. No lo vuelve a decir. O sea, yo no puedo decir que tengo fe y no hago nada de lo que Dios me pide que haga. ¿Y qué te pide? Pues es lo que está en la palabra. Por eso te decía que fe, nosotros como creyentes tenemos que entender que la fe es poner nuestra confianza en Dios a través de ¿qué? De su palabra. Y esto es fe. Y de lo que está establecido en su palabra, lo tengo que ejercer, lo tengo que hacer. Verso 18. Pero algunos dirán: ¿tienes fe? ¿Quiénes dirán? Algunos. Así va a haber personas. En la iglesia no te sorprende escuchar personas que van a decir: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que mis hechos demuestran fe. Pero si yo digo tener fe y no hago nada, es pura zafarronería o puro alarde, no hay nada. Por eso es: ¿cómo está tu fe? Es decir, que hay una fe verdadera que está activa. Está activa en el diario vivir.
Esto de la fe va relacionada en el día a día. Pero hay personas que tienen su fe sin hacer nada y su fe es muerta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Viva, activa o muerta? Finalmente una fe viva y activa va a dar frutos, pero una fe muerta no va a dar fruto. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Con una fe activa va a dar buenos frutos, pero una fe muerta no da frutos. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que entender, y no tenemos que perdernos realmente con lo que realmente explica la Biblia. Porque Dios nos llamó a hacer buenas cosas, buen comportamiento, ser buen esposo, buen padre, y eso es las obras, esas son obras de justicia, obras de verdad, obras que agradan y honran a Dios. Y estas las cosas las hago porque soy ¿qué? Salvo, no para salvarme. Ya mi salvación la tengo en Cristo, por la obra de Él. Verso siguiente, mira todo lo que sigue desarrollando. ¿Tú crees que Dios es uno? Ahora sí te fijas que está hablando, hay otra, la cambió la palabra. En lugar de fe, le puso creer. ¿Se acuerdan que ya vimos la definición de fe en el griego? Es creer. ¿Sí o no? Entonces aquí ya le cambió. ¿Tú crees que Dios es uno? Y naces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí está haciendo una comparación de personas que dicen tener fe pero no hacen nada. Y está haciendo una comparación que dice, pues, dices tú creer en Dios, dice está bien. También los demonios creen, pero ellos no hacen obras de obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, ahora sigue el versículo siguiente. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, ¿sabes qué quiere decir la palabra vano? Es una palabra, un hombre vano es aquel que está vacío. O sea, ¿cómo dices tener fe y estás vacío? No tienes ni la palabra de Dios, no te dejas discipular. Pues, ¿qué vas a enseñar? ¿O qué vas a vivir? ¿Qué vas a obedecer de la palabra de Dios? No lee, no ora, no se congrega, aparece de vez en cuando. Todos son bienvenidos. No crean que estoy diciendo algo. Tengo que decir la verdad. Entonces, es una persona vacía, hueca, sin fruto. Eso quiere decir, mas quieres saber, hombre vacío, sin fruto, hueco, que la fe sin obras. No me vean feo, pues. Yo vengo a predicar el Evangelio. Pero si no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tanto como esposo, como esposa, como hijo, como persona, es una fe vacía. Hombre vano, por eso dice. Verso siguiente. Y ya nos empieza a hacer una alusión, ¿sabes de quién? De Abraham. Fíjate el ejemplo de Abraham. No fue justificado ¿por qué? Por las obras Abraham, nuestro padre. ¿El padre de qué? De la fe. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fíjate, ahí me detengo. Fíjate lo que está diciendo, nos está llevando a que hagamos memoria y que comparemos que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo, lo vas a sacrificar, lo vas a matar. Yo te lo di, pero quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Pues
obedeció. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, creyó a su palabra. Y por eso nos está dando un ejemplo de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y no solamente en el Antiguo Testamento nos está llevando al Padre de la fe, porque esa es fe. Y que entendamos y pongamos tantita atención en el Padre de la fe, cómo es que lo hizo. ¿Tuvo que hacer qué? No fue justificado, ¿por qué? Por las obras, Abraham. ¿Cuál fue la obra que él hizo? Pues llevar a su hijo y ponerlo en el altar para sacrificarlo, ¿sí o no? Ahora, Dios no te está pidiendo que sacrifiques a tu hijo, pero Dios sí te está pidiendo que sacrifiques tu carne, esos placeres, esos deleites. Dios sí está pidiendo que sacrifiques tu ego y que le des el tiempo a Dios, las cosas para Dios. Y eso es fe, y nos está llevando a que hagamos una comparación. Verso 22. ¿No ves que la fe obró ¿con qué? La fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por... ¿Sabías que la fe tu fe se perfecciona con tus obras, con tu trabajo en las cosas que Dios establece? Ese es como se perfecciona la fe. Entonces la fe no puede estar separado de las obras. Es hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Ese es trabajar en las cosas que papá nos pide que hagamos. Así como Jesús lo hizo. Y las obras daban testimonio de que era obediente al Padre de lo que le mandó hacer. Y hoy Dios nos pide muchas cosas en la Escritura que debemos de hacer. Entonces, si yo no las hago, si tú no las haces, no puedes decir que tienes fe, porque si tú no las haces, entonces tu fe es ¿qué? Muerta, y viene a ser una persona vana, vacía, hueca, sin fruto, sin testimonio. Verso siguiente. Dice, y fue cumplida la Escritura que dice, Abraham creyó, ahí está, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Allí también hay otro ejemplo de que ella fue justificada por la obra, por proteger y cuidar, obedecer a Dios de lo que les dijo que tenía que cuidarlos, guardarlos. Verso siguiente. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí podemos ver, ya vimos que hay una fe para salvación, cuando pones tu fe en Jesucristo. Pero aquí el escritor Santiago nos habla de dos tipos de fe. Una fe viva y activa, o una fe muerta, que no tiene obras. Una fe viva y activa por las obras, y una fe muerta, sin obras, sin fruto, sin testimonio. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es tu fe hoy en estos días? ¿Cómo vas a desarrollar tu fe? Porque Dios ya te dio esa fe, y has creído en Dios, y has puesto tu confianza en Dios. Pero ¿cómo estás desarrollándola?
fe es viva, verdadera y activa, con testimonio, con trabajo, haciendo las cosas que Dios te mandó a hacer, o es una fe muerta, sin fruto, sin testimonio, nada más. Pues yo te invito a que pongas tus pies sobre la tierra, o te pones sobre tus pies. Y esto es algo que estaba en mi corazón, poder hablar acerca de la fe. ¿Cómo está tu fe? Hay mucho por desarrollar acerca de la fe, pero hoy quise basarme solamente en este texto de Santiago, y que no confundieras la obra de Jesucristo por el cual obtenemos salvación con las obras que tenemos que realizar nosotros en el día a día, porque Dios nos llamó para buenas obras, y de esa manera vamos a ser mejores y nos va a ir Dios perfeccionando. ¿Sí? Yo quiero que medites por un momento cómo está tu vida ante los ojos de Dios, tanto como esposo, como padre, allí en tu casa, allí en tu hogar. ¿Cómo estás con tu esposa, como madre, allí en tu casa, allí en tu hogar? De todas las tareas, de todo el trabajo que Dios nos manda a desarrollar a cada uno de nosotros. Porque la fe es sin obras. ¿Cómo eres como hijo, como hija, allí en tu casa? Medita un momento, cierra tus ojos y medita por un momento. ¿Cómo estás? Varón, si en tu casa estás tomando el lugar que te corresponde, siendo responsable de hacer las cosas que Dios te llamó a hacer. Mujer, atender tu casa, tu hogar, los hijos, honrar a sus padres. En la iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu trabajo? Si eres responsable, si estás haciendo las cosas como deben de ser en tu trabajo. En la escuela, con tus trabajos, tus tareas, tus obligaciones. ¿Cómo estás haciendo en la iglesia? ¿Estás haciendo cosas en la obra del Señor? ¿Estás sirviendo en la obra de Dios? ¿En la extensión de su reino? Dios nos llamó y estamos aquí en la tierra para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso en la oración que Jesús nos enseñó dice: que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Tú y yo tenemos que hacer que el reino de Dios se establezca aquí. Muy importante, muy profundo el saber por qué estamos aquí en la tierra. Padre, ayúdanos. Hay una gran responsabilidad que tenemos, Señor, pero queremos deleitarnos, Señor, cada paso que hagamos siendo obedientes
obedientes a ti, Señor. Que ese sea nuestro corazón, Señor. Obediencia, leales a ti. Es decir, Señor, que la desobediencia. Ayúdanos. No podemos quitar esas cosas que tú estableces, Señor. Tu palabra aquí es muy clara. Perdónanos si hemos sido personas vanas, Dios, sin fruto, vacías, sin testimonio. Perdónanos. Pero ayúdanos a ser personas, Señor, de buen testimonio. Que reflejemos tu presencia en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Ayúdanos. No queremos fallarte, Señor. No queremos fallarte. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Déjame orar. Y si alguien tiene necesidad de pasar aquí al frente y decir, ¿sabes qué? Ora porque yo necesito empezar a accionar. Yo necesito empezar a ser obediente a Dios. Hoy entiendo que no puedo decir nada más fe. La fe se demuestra con mis obras, con mis hechos. Y si tú dices, bueno, Señor, yo aquí estoy, la he regado, pero quiero hacerlo delante de ti, delante de la iglesia. Quiero ser una persona responsable en todas las cosas, comprometida en todas las cosas que me has llamado a hacer aquí en la tierra, en todas las cosas que yo hago, en todas las cosas que yo tengo, en todas las actividades, Señor, que estoy desarrollando. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por cada esposo, por cada esposa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos realmente a dar obras de testimonio, Señor, de que realmente tú estás en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo a tu iglesia. Yo pido la unción tuya, de tu Espíritu Santo, confrontando, inquietando, levantando, Señor, a cada persona, Señor, que está caída, que está desanimada. Trae ánimo, Señor. Trae ánimo. Porque esta palabra no es una palabra de condenación, es una palabra de ánimo y de exhortación, de ubicarnos, Señor, y no seguir en la pereza, en la indiferencia, en la comodidad y en el confort. Ven, Espíritu Santo, abraza, Señor. Abraza a cada persona en el nombre de Jesús. Levántalo, y levántalo, Señor, a tener una fe activa, una fe viva, una fe de buen testimonio, una fe de influencia, una fe donde se vean frutos de abundancia, frutos de permanencia, que no sea una vez, Señor, y después ya no hacerlo. Que eso sea un estilo de vida, Señor, con una fe activa, una fe viva, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Levántate, Señor, que puedan ver a tu iglesia, Señor, puente de vida. Señor, cómo es una influencia, cómo es un testimonio. Que se vean cambios en su casa, en su hogar, en su familia, en el trabajo, en la escuela y donde quiera, Señor, que la gente nos pueda estar viendo. Realmente, Señor, seamos ejemplo, seamos testimonio, que la gente, Señor, que nos vea, que nos observe, se le antoje, Señor, de lo que tenemos, que eres tú, Jesús, y podamos compartirles a esta gente de lo que tenemos, que eres tú, Señor. Muchas gracias, en
el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso? ¡Aleluya!